Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Qué rico este tiempo de poder compartirlo con el liderazgo de la iglesia. Estaba pensando en todo eso que nos estaba compartiendo ahorita sobre la cena del Señor, sobre lo que podemos recordar con la cena del Señor, todo lo que Él nos hizo desde la cruz. Y eso es algo que nosotros los líderes debemos de tenerlo fresco, tenerlo claro, no olvidarlo, no minimizarlo. No sé si les pasa a ustedes o les ha pasado que cuando sube alguien en cualquier reunión a hablar de la cena del Señor, entonces uno se pone en modo oír llover, como que está oyendo lluvia, nada más, ¿verdad? Oye, y como que es nada a veces, ¿verdad? Y tenemos que movernos nosotros mismos a oírlo en modo agradecido, está hablando de mí. Pero bueno, hoy quisiéramos retocar algo. Vamos a hablar del diácono radical, casi como parte de la serie Radical. Hace como una semana, sí, hace una semana exactamente, mañana, Dios nos regaló 10 nuevos diáconos, además de que reconocimos públicamente a 7 administradores que ya funcionaban como administradores, pero en lo interno de sus zonas. La demás gente, pues no todo el mundo sabía que eran administradores. Ahí tenemos una foto del miércoles pasado. Qué bonito, qué emocionante. Es más, me gustaría a los diáconos nuevos y a los administradores, si se pueden poner de pie. A ver. Eso. Chequen si vinieron todos los que se reconocieron, ¿verdad? Dijimos el miércoles pasado que los líderes, y hoy pues es una reunión de líderes, que los líderes son hombres que han tomado decisiones radicales. Pónganse a pensar en ustedes mismos si eso es o no es cierto, ¿verdad? Cualquier líder, por lo menos en nuestra iglesia, en cualquier nivel de liderazgo, pastor, diácono, administrador, asistente, encargado de grupo, ha tomado decisiones radicales, algún nivel de decisiones radicales. Y hoy queremos animarlos a no retroceder nunca. Ya llegaron donde están ahorita, no estaban ahí, ya llegaron ahí donde están, llegaron a asistentes o llegaron a encargados de grupo o llegaron a diáconos o llegaron a pastores. Entonces nunca retrocedan, nunca. No dejen que así como, no sé si le ha pasado cuando uno se para a veces en la mera playa y que la ola del mar, ¿sabe? Cuando va para atrás uno dice voy para atrás o voy para adelante, no sé, ¿verdad? Que no retrocedan nunca. Entonces, más bien, en vez de retroceder o de estancarse, los animo a seguir tomando decisiones radicales para que sigan creciendo en el nivel de liderazgo, ¿verdad? Les quiero, no sé si ustedes sabían que en la iglesia no hay falta de líderes. ¿Sabían eso? No hay falta de líderes. Lo que falta es desarrollarlos. Por ahí están, ahí en tu grupo hay. Lo que pasa es que no te has fijado que ahí hay alguien, uno, dos, a ver cuántos, que lo único que ocupan es desarrollarlos. Y entonces los vamos a tener como líderes, pero ahí están. Tal vez ya están funcionando en algún nivel de liderazgo en su trabajo, en su casa, en su estudio, qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí están. Solo tenés que tomar la decisión radical de ayudarlos a desarrollarse. Ayudarlos a desarrollarse.
Y para eso es importante que no te dejes llevar por las apariencias. No, yo creo que este es buen hombre, a este se ve, hay que meterle. No te dejes llevar de un solo por las apariencias, sino trata de ver lo más posible el corazón de ese hombre, de ese candidato, su corazón para Dios. ¿Cuál es? ¿Cómo está ahí? Porque eso es lo principal. Una de las cosas que dijimos la semana pasada es que en nuestra iglesia los líderes solamente lo que hacemos es reconocerlos. No los ponemos en el liderazgo, los reconocemos. Por lo tanto, significa los identificamos. Ve, ese, por esto, cualidades, ¿verdad? Características. Entonces, solo es de reconocer en quiénes es que está trabajando el Espíritu Santo, en quiénes es que el Espíritu Santo está moldeando el carácter de Jesucristo. La posición de líder, por otro lado, es importante que lo tengamos claro todos, no es vitalicia, es decir, ya llegué, aquí estoy, ya me quedé para toda la vida. Solo por estar ahí, ya es para toda la vida. Debe de ser para el resto de tu vida, pero por una decisión, no solo porque ya estoy ahí. No sé si entienden la diferencia. Hay diputados vitalicios que simplemente ya no se preocupan, ya los nombraron diputados vitalicios y ahí van a estar toda la vida. Ahí no se preocupan por hacer campaña, ni hacer mociones, ni nada, ya son para toda la vida. No es así aquí el liderazgo. Es vitalicia si lo decidís así. Y la implicación que tu decisión va por ahí es que cuidas tu carácter, cuidas todo lo que tenga que ver con tu crecimiento. Sobre todo, cuidas tu humildad. Cuidas la humildad. Nada es más peligroso en un líder que el orgullo. No hay, porque lo daña mucho a él y va a dañar a los que están ahí, a las ovejas y todo, ¿verdad? Entonces, nada es más peligroso en un líder que el orgullo te vaya dominando. Eso es peligrosísimo. Por eso es que la Biblia hace tanto énfasis en el carácter. El orgullo no es parte del carácter maduro. Cuando surgió por primera vez en la historia la necesidad de diáconos, que vimos la semana pasada de Hechos 6, hubo necesidad, entonces empezaron a buscar carácter. En esa oportunidad, Hechos 6, ustedes y yo leemos el capítulo 6 y no encontramos la palabra diácono, no se les llamó diáconos, pero eso que pasó ahí con esos 6 hombres, fue la base de lo que después se le llamó diaconado. La palabra diácono, creo que todos lo saben, significa servidor, uno que sirve, y literalmente un mesero. Y no hay que menospreciar esto, ¿verdad? Los diáconos piensan, yo soy un mesero, pero no menosprecien eso. No menosprecien eso, ¿por qué? Porque ¿saben ustedes quién fue el primer diácono? El primer diácono fue Jesús. En Mateo 20:28 él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando él dijo eso, en el griego, la palabra que él usó, que Jesús usó, es diaconeo. Esa es la palabra que Jesús usó, diaconeo. Entonces ya eso nos da dice, yo no vine a ser servido, yo vine a ser diaconeo. Ya eso nos da la pauta de cómo se debe de ejercer el diaconado, imitando a Cristo. Imitando a Cristo, mientras Él estuvo en la tierra, uno de sus roles, uno de sus trabajos fue ser diácono. Ya resucitado, la historia cambió. Una vez que resucitó, y ahí la historia cambia. Ahí ya no anda sirviendo. Él es el Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Rey. ¿Verdad? Capaz que a veces nos quedamos con el Jesús de los evangelios y lo seguimos tratando así. Pero se nos olvida que cuando Él resucitó ya, ahora es el Señor Todopoderoso. Diácono es una posición de servicio, pero no en base a habilidades, no en base a talentos, es en base a carácter. Por eso en Hechos 6 decía que se escogieron en base a que eran llenos de sabiduría
llenos del Espíritu Santo y con un buen testimonio. Llenos, llenos es llenos, ¿verdad? Rebalsando si es posible. Entonces, como mencionamos el miércoles pasado, es retante, para mí fue bien retante, bien animante, saber que había hombres con ese carácter cuando apenas tenían 1, lo más 2 años de ser salvos. Imaginen eso. ¿Cuánto tienen ustedes de ser salvos? Entonces, Dios es Dios y Él lo puede hacer. Lo hizo y lo puede seguir haciendo. Lo puede seguir haciendo. Ahora, otra vez la pregunta, ¿cuál carácter? El miércoles hablamos de Hechos 6, hoy vamos a detenernos un poquito en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Y ahí nos describe un poco más el carácter. Es interesante que me parece que es el único pasaje donde se describe al diácono. En Tito, por ejemplo, en Timoteo se describe el carácter del pastor y del diácono. En Tito, solo el del pastor. Llama la atención eso, pero aquí en Timoteo, Pablo le dice, asimismo, estamos hablando del capítulo 3, del 8 al 13, asimismo, oigan, los diáconos deben ser respetables, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias mal habidas, que retengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero que estos también sean puestos a prueba primero. Luego, si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Porque los que sirven como diáconos obtienen para sí un buen grado de dignidad y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estoy leyendo la versión, la palabra preservada. Eduardo Flores, ¿estás por ahí? ¿No vino? ¿Está enfermo? ¿Anda de viaje? Bueno, esta es la palabra preservada, es una traducción, un trabajo, una chamba bastante de no sé cuántos años, él traduciendo de un manuscrito griego al español, así que se las recomiendo, está bien bueno. Se entienden con Eduardo Flores, uno de nuestros diáconos. Así que animamos a los nuevos diáconos y a los viejos diáconos y a los diáconos viejos también, porque hay jóvenes. Los animo a estudiar y meditar este pasaje que leímos. Que lo vean, que lo lean, que lo vean en todas las versiones, que lo estudien, que lo escarben por aquí, por allá, en los comentarios que puedan. Escárbenlo. ¿Por qué? Porque es un pasaje en la Biblia exclusivo para ustedes. Es exclusivo. Otros hermanos lo pueden leer, pero no es para ellos. Es para ustedes. Y de chascada para sus esposas, ¿verdad? Los casados. Ok, pero los solteros, los diáconos que son solteros, los líderes que están solteros aún, pues aquí ya les está dando una línea de más o menos el tipo de hermana en la que sería bueno que se fijaran. Ok. Así que mediten regularmente este pasaje. Por favor, repásenlo, medítenlo regularmente. ¿Para qué? Para calibrarse. ¿Cómo están en cada una de esas cositas? Para autoevaluarse. Y los que todavía no son diáconos aquí, que son encargados de grupo, que son asistentes, pues también ellos van a ver en ese pasaje una guía de en qué áreas de carácter buscar el crecimiento del Señor. Igualmente las esposas tienen aquí en este pasaje una guía en qué cuidar y estar empujando y animando a sus esposos, no regañándolos, sino animándolos. Entonces mencionaré algunas de las cosas en las que hay que ser radicales. Esta charla se está grabando por los hermanos que no vinieron, pero también
para que posteriormente la vean las esposas también, porque hay un segmento ahí para las esposas. Entonces va a ser bueno que ellas también vean este video. Cosas en las que hay que ser radicales. Número 1, respetables, es lo primero que está ahí. Y aquí eso es una palabra que en el griego implica, estamos hablando de ustedes, ¿verdad? Implica que ustedes vienen y tratan con respeto a todos, a tal punto que inspiran respeto. Esa es la manera de ganar respeto. Vos tratando con respeto a los demás. Aquí no se trata como en otros círculos de darse a respetar. Es que me voy a dar a respetar con esta gente del grupo, ¿verdad? Y entonces empezás a darte a respetar por las malas. Malcriadito, cuadráteme y ahí va. Yo soy el diácono. ¿Qué te pasa a vos? No, no es así. El punto es que trates tan bien a los demás, en especial a la gente de tu grupo, a las ovejas y a la gente de tu casa, las tratas tan bien que inspiras respeto. Esa debe ser, o sea, tengo que conseguir el respeto. Hay unos que me respetan, hay otros que no, entonces pues me voy a ganar el respeto de ellos, en el grupo o en la casa o en la iglesia, ¿verdad? Y especialmente, obviamente también afuera. Entonces yo me acuerdo cuando yo era nuevo aquí en la iglesia, yo llegué como en agosto, julio, finales de julio, empezando agosto del 85, llegué a la iglesia y aunque pues yo había pasado por varias iglesias, pero nunca había entendido el evangelio. Entonces, recuerdo que yo era nuevo, la iglesia pues no era tan grande. Fíjate que en el tiempo que yo llegué, en toda la iglesia solo habían 3 diáconos, creo. 3 diáconos nada más. Sergio Handal era un encargado de grupo. Es de los casos rarísimos que nunca pasó por ser diácono. Sergio nunca fue diácono, de un solo, de encargado de grupo a pastor. Buenísimo eso. Entonces yo recuerdo que cuando yo era nuevo y como solo habían 3 diáconos, pues no era fácil como uno darse cuenta y de repente un día oigo, ¿verdad? Que fulano de tal era diácono. Diácono. ¿Y eso qué es? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso acá? Había oído esa palabra en las otras iglesias, pero en las otras iglesias yo no le paraba bola, ¿verdad? En otras iglesias sonaba medio raro. En unas iglesias incluso es un puesto de servicio, nada más. No tienen nada de autoridad. Es un puesto de servicio que se encargan de tener alistado el local, el micrófono, casi como el equipo de programación. Así es en otras iglesias los diáconos. Por lo tanto, servir. No tienen ningún nivel de autoridad y la gente no los determina prácticamente. Pero entre nosotros, en nuestra iglesia, ser diácono es algo de gran valor y de respeto. Y eso es lo que yo fui captando desde que era nuevo. ¿Verdad? Interesante. Y entonces, no solo un diácono es una posición de gran respeto y de gran valor, aún el ser encargado de grupo es algo muy valioso. Fíjense que cuando a mí me reconocieron como encargado de grupo y me tocó ya tener la primera reunión y llego ese viernes a ese grupo que era, ya no era yo uno de los del grupo, sino era el encargado del grupo y había nuevos ahí también. Para mí era increíblemente grueso eso, al punto que cuando empezó la reunión les dije, bueno, vamos a empezar, vamos a orar todos. Empiezan aquí, todos oren por favor y yo voy a terminar. Y entonces empezaron a orar y era un grupo más o menos, no sé, como 30. Y empezaron a orar y yo me salí, me fui yendo y me fui allá atrás al garaje a llorar, a llorar. Estaba lleno de miedo. Señor, ayúdame, yo no sé cómo voy a hacer, yo creo que no puedo hacer esto.
y me daba miedo la posición. Para mí era algo grandísimo, era de gran valor. Yo le rogué al Señor, no veas tu posición, cualquiera, asistente, encargado, diácono, no la veas como, no, es de bastante valor, al punto que un pasaje entero es dedicado en la Biblia por Dios para el diácono. Reina Valera traduce honestos, ahí donde dije respetables, lo traduce honestos, pero no se refiere a que no roban, ¿verdad? Sino, por eso es más exacta la palabra respetables. Se refiere a honorabilidad, que son dignos en su trato al punto que generan respeto. La manera en que tratan a las ovejas, a otros, ¿verdad? Genera respeto. Puede ser que aún haya humor, medio bromas y todo eso, pero a un nivel que bonito, pues genera respeto. 1 Timoteo 2:2 dice, oigan esto, dice que los que estamos en autoridad llevemos una vida piadosa y digna. Eso genera respeto. Que lleves una vida piadosa y digna, con dignidad. Entonces, eso genera respeto. Y una cosa, aquí casi como un paréntesis, una cosa que ayuda o afecta a esto de generar respeto son tus amistades. Ahora que estás ya en la posición de diácono, ya días o tenés una semana de ser diácono, tus amistades más frecuentes son más importantes de lo que te imaginas. Con la gente que más te llevas, o te suman o te restan. Ya no es como cuando no eras diácono. Afectan. Y es bien importante con quiénes vas a estar exponiéndote, aprendiendo, enseñando, influenciando, siendo influenciado. ¿Con quiénes? Eso genera respeto. Eso genera respeto. Otra característica, y recuerden, estamos hablando de en qué cosas hay que ser radicales. Ser radicales en ser respetables. Ser radicales en ser sin doblez. No es alguien que, o sea, un diácono no es alguien que dice una cosa y después dice otra. No es alguien que dice una cosa y su vida refleja otra. Entonces aquí la implicación es integridad. Vive como lo que habla. Vive como lo que se espera de un diácono, como lo que se espera de un líder. Tal vez sos encargado, sos asistente, pero empezá a vivir como lo que se espera de un diácono, por lo menos como un diácono. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar mucho la posición que Dios ya te dio, nos dio. ¿Cuántos de verdad valoran que son diáconos? ¿Cuántos lo valoran? ¿Para cuántos de ustedes es algo, ¿verdad? Un honor increíble? ¿Para cuántos es un honor grandísimo, algo valiosísimo ser encargado de grupo? Ser asistente. ¿Para cuántos es valioso eso? Y lo que nos va a ayudar a contestar esa pregunta es, ¿acaso hay otras cosas más valiosas para vos? ¿Tu carrera es más valiosa que ser diácono? ¿Tu trabajo? ¿Tus talentos? ¿Tu físico? ¿Qué? ¿Tu carro? ¿Tu no sé qué? ¿Qué es más valioso para vos que el hecho de que sos diácono, que sos encargado, que sos asistente? Entonces, te voy a contar algo, eso se nota, se echa de ver. Se echa de ver si para vos es valioso. Es interesante que la expresión sin doblez en griego se aplica a aquellos que no causan conflicto con los demás. Esa es una de las cosas que la palabra en griego implica. En español no se ve mucho, pero en griego sí. No causa conflicto con los demás, no causa conflicto en los demás. Y eso es importante porque
si yo soy un líder que fácil tiene conflictos con alguien o alguien tiene conflictos conmigo o causo líos entre los hermanos, estoy cayendo en faltar en ese elemento. Y otra cosa que es importante que la entendamos, y se las quiero recalcar hoy, y a mí me gustaba decírselo hace algunos años, yo se lo decía a los diáconos, se lo vuelvo a repetir. Ustedes, diáconos, encargados, asistentes, ustedes no son representantes del grupo ante los pastores. Más bien, ustedes son representantes de los pastores y del Señor ante el grupo. Que a veces algunos se miran así, como que el grupo y el sindicato acá, entonces yo voy a ir allá donde la patronal a conseguir conquistas para nosotros, ¿verdad? Que nos den esto, que nos den permiso de aquello, que podamos hacer aquello, pero yo los represento a ustedes ante los pastores. No, no es así. Comportate como un representante de los pastores ante los hermanos, porque eso es lo que sos. Véanse así, compórtense ante los hermanos como lo harían los pastores. Eso es lo que significa en la práctica. Compórtense como lo harían los pastores, obviamente, como lo haría el Señor, pero así más digerible, como lo haría los pastores o el pastor de tu zona. Así de esa manera, compórtate con esas ovejas, porque estás representando. Y esa es una de las maneras de cuidar la espalda de los pastores. No debe de suceder que una oveja se resienta con la iglesia por algo que le dijo o le hicieron algún diácono, algún encargado. Eso es sin doblez. Eso es alguien sin doblez, que no causa ese tipo de conflictos o de situaciones. ¿Por qué? Porque yo represento dignamente al pastor de mi zona o a todos los pastores. Obviamente al Señor, ¿verdad? Es que la gente, cuando pasa algo, no se resienten con el Señor, se resienten con la iglesia, se resienten con los líderes. Hay que ser radicales en eso y hay que ser radicales en no ser dado al vino ni codicioso de ganancias mal habidas. Las hice en un solo paquete porque lo que quiere decir es que se debe de ser moderado en lo relacionado a la bebida y al dinero. Tan malo es que nos vean con algo indebido en relación a los vicios, que nos vean ahí con una cervecita, con un cigarrito. Tan malo es eso como que nos conozcan como que tenemos codicia, avaricia, amor al dinero. Las ovejas captan eso, lo notan. Recuerden que para amar al dinero no es necesario ser rico. Uno puede ser bien pobre y ser bien enamorado del dinero. No peleemos por dinero. No fallemos al diezmo. Esa es una manifestación. No fallemos en el diezmo. Fíjense que ustedes en Semana Santa vieron que subí al escenario con el hermano que está encargado allá en la iglesia de Italia, Daniele. Fíjense que a todo esto no tiene un trabajo fijo. Él tiene que rebuscarse, hay un trabajito por acá, le toca cultivar o recoger o sembrar o qué sé yo, olivos, ayudar por acá, él se rebusca. Vende aquello, vende lo otro, vende cosas de la herencia que le dejó el papá. No tiene un trabajo, pero es notorio cómo él pone de su dinero para la gasolina, para andar dando jalones, para ir a recoger a no sé quién, para llevarlos a bautizar. Ahorita, hoy es martes, el domingo llevó a alguien a bautizar a una hora, a un lago bien bonito, a una hora de donde ellos viven. Eso es gasolina. Y solo iban ellos y 3, 4 y la persona que se bautizaba, y no es que él puso la gasolina. Él pone su dinero para poner boquitas o si llega gente a darles de comer. Y Dios le provee de alguna manera, pero bien interesante. Entonces, se echa de ver si tiene o no tiene amor al dinero, en el caso de Daniel, por ejemplo. Miren, nosotros hoy en día vivimos en tiempos de corrupción. Eso
se ve por todos lados, ¿verdad? Corrupción, deshonestidad. Entonces, cuidémonos de caer en algo de eso dentro o fuera de la iglesia. Cuidémonos de eso. Cuidémonos. Ahí dice que no dado, ¿verdad? No dado, no te entregas al vino. Entonces, tengamos cuidado con las celebraciones. Cuidado de andar incluyendo bebida, baile, ondas. Cuidado. Somos líderes. Letra D. Que retengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí misterio de la fe se refiere a las verdades bíblicas esenciales. Ahí en ese pasaje la palabra fe se refiere a las creencias, doctrinas importantes que nosotros como el cuerpo de líderes, el diácono, y es parte de las características, debe de sostener y debe de saber cuidar ese misterio de la fe. O sea, todos aquí a nivel de liderazgo, especialmente diáconos para arriba, tenemos que ser buenos en sostener, en defender, en saber cuidar el asunto de que la salvación es por gracia, de que la salvación no se pierde. Tenemos que ser buenísimos en eso, expertos en que la Biblia es la única base de nuestras creencias, de nuestra manera de vivir. La sujeción a las autoridades. Tenemos que saber y vivirlo y mostrarlo y saber qué es esa enseñanza. Tenemos que ser buenos en saber acerca de las doctrinas erradas que andan por ahí, que pueden afectar a los hermanos del grupo. Doctrinas erradas viejas, ¿verdad? Como el asunto de las lenguas, o nuevas, como el asunto del evangelio de la prosperidad, el yo declaro. O sea, tenemos que ser expertos en por qué eso no. ¿Por qué es una herejía eso de yo declaro? En ningún grupo debe de haber a alguien ahí diciendo yo declaro, mucho menos el diácono o el encargado del grupo. Yo declaro, hermanos, que este grupo se va a multiplicar. Nada, o sea, que tiene que andar haciendo un diácono haciendo esas herejías. Y tienen que saber por qué es una herejía. Saber cuidar y defender, y el asunto del feminismo cristiano que está pululando por todos lados, el humanismo, el progresismo. Ojo, hermanos, ojo con la izquierda y también con lo malo de la derecha. Ojo, tenemos que ser entendidos de los tiempos. Hoy está peludo, está gruesa la cosa. La izquierda y en la derecha hay un montón de ondas que no. Entonces, tenemos que ser, ahí dice radicales, ¿verdad? ¿En qué? En el ministerio de la fe, el misterio de la fe. Saberlo cuidar, defender, tener base. No puede ser que no sepan qué decir. O no sé, ahí voy a averiguar. No sé, anda a preguntarle al pastor. No puede ser, no puede ser. Dice, letra E, que primero sean puestos a prueba. Por eso es que usualmente aquí en la iglesia, antes de reconocer a alguien como diácono, usualmente es un encargado de grupo, asistentes, ¿verdad? Ahí es donde se están desarrollando, están siendo probados. Ojo, que no se trata solo de tener reuniones bonitas el viernes o el jueves, el día que se reúnan. No solo trata que la reunión sea bonita, que estuvo salvaje, estuvo buenísima. No. O sea, el viernes, terminó el viernes, nos vemos hermanos y hasta el otro viernes. No. Es algo de todos los días. Alguna cosita de todos los días. Una llamadita a aquel, un mensaje por allá. Aquel no vino, ¿verdad? ¿Por qué no vino? Aquel lo vi con la cara ahí desanimado. Parece que aquel está en pleito otra vuelta con la doña. O sea, algo tiene que hacerse cada día, todos los días. Y luego Pablo aquí de repente hace un como paréntesis para hablar de las mujeres. Entonces, voy a explicarlo más adelantito. Quiero terminar con el asunto de los varones primero. Y se mete a la vida familiar. Dice marido de una mujer y
también dice que gobierne bien a sus hijos y su casa. No está hablando el pasaje de perfección. No habla de perfección. Primero, es importante que los diáconos que están casados tengan un trato ejemplar hacia su esposa. Que la traten de una manera ejemplar. Nada de infidelidades, nada de andar coqueteando ahí. Me dice mi nieto, me cuentan que dice el nieto, el otro día lo llevaron al mercado. Y cuando regresó dice, me encanta ir al mercado. ¿Por qué? Le dice. Porque ahí me dicen, amorcito, va a llevar. Amor, guapo, mire, quiere. Amorcito, tal cosa. Me gusta ir al mercado, dice. Entonces yo no sé si a vos te gusta ir al mercado. Y te dicen, amorcito, va a llevar, mire estos tomates. No, amorcito, no me los deja más baratos. Y ya te vas vos a decirle amorcito también. Porque no encaja con un diácono. Ni siquiera con un asistente, no encaja. Con nadie aquí. Coqueteos con otras, ¿qué es eso? Cuidado con las redes en ese sentido. No le den like, me gusta a mujeres bonitas. No que puso una foto y qué bonita, porque sería bien obvio. Pero hay veces mujeres bonitas que ponen un pensamiento bueno. Entonces le das like. No, por muy buenísimo que sea el pensamiento que puso esa mujer, que a ver quién es, no le des like, porque es bonita. No lo hagas. Como diácono no lo podemos hacer. Miran el punto. Obviamente los solteros también. Bueno, yo no soy casado, sí le puedo dar like. No, porque estamos creciendo en líderes, en ser líderes. Estás creciendo en llegar a ser marido de una sola mujer. No vas a esperar hasta casarte para empezar a ejercer. Cuando dice marido, ahí, cuando dice marido, es la misma palabra que usa en Efesios 5. Y entonces se trata de que ese hombre trata con amor a la esposa, así como Cristo a la iglesia. Así como Cristo a la iglesia. Entonces no puede ser, ¿verdad? No debe haber, no debe de ser que suceda que un diácono trate mal a su esposa, le grite, la insulte, la irrespete, la trate con tiranía, porque así no es Cristo, así no ama a Cristo. Entonces no debe de ser. Todo eso engloba ser radical en marido de una sola mujer. No diga, marido, yo estoy casado solo con una, ya cumplí el requisito. No, eso es más profundo que eso. El soltero, que no tiene que ser mujeriego, coqueto, deben cuidar su testimonio con las mujeres. Y eso es bien fácil. Solteros, ¿cuál es tu testimonio con las mujeres? Y algunos casados. ¿Qué es eso de, ay hermana, qué bonita anda, que le luce ese peinado? Esa minifalda, ¿cómo le queda bien? ¿Qué es eso? Nada de versitos especiales a la hermana bonita del grupo o de otro grupo. Que a la fea no le mandan ni el Nuevo Testamento. Pero a la bonita, y casi solo versos de Cantares y 1 Corintios 13. ¿Qué es eso? No, solteros, aprendan no siendo especiales con mujeres, con ni una, porque un día vas a tener que ser especial solo con una y te va a costar. Te va a costar, vas a andar con ella y le vas a decir, amorcito, ¿y cuánto me dejan los tomates? Y delante de tu esposa lo vas a hacer. Sobre los hijos, dice ahí que lo gobierne bien, pero no se trata de que sean perfectos.
La palabra clave del verso es gobierne. Esa es la palabra clave, gobierne. ¿Qué significa? Bueno, todo gobierno tiene problemas, ¿verdad? No hay gobierno, ningún gobierno en el mundo, ningún gobierno de una empresa, ningún gobierno de lo que sea, ningún gobierno existe sin que enfrente alguna vez problemas. La clave es cómo los enfrenta, ese es el punto, cómo los enfrenta. Entonces, no se trata de tener la esposa y los hijos perfectos y la casa perfecta, sino cómo enfrenta los problemas con los hijos o con la esposa o la situación de la casa, del hogar, cómo los enfrenta. Ese es gobernar, gobernar bien. ¿Cómo busca manejarlos con sabiduría? ¿Acaso es con sabio en su propia opinión o pidiendo consejo, estudiando, leyendo, capacitándose? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo los tratas? Entonces eso es crecer, ser radical en crecer en ese, gobernarlos cada vez mejor. Hablemos de las mujeres. No se desconecten porque vamos a hablar de mujeres. Primera de Timoteo 3:11, ahí el mismo pasaje, pero en el verso 11 es exclusivo. Dice, asimismo las mujeres deben ser respetables, no chismosas, sobrias, fieles en todo. Por el lugar donde está el verso, el verso antes y el verso después, entonces no es como que es generalizado para todas las mujeres. Claro, a cualquier mujer que lo agarre, excelente. Pero ahí el pasaje, el contexto es bien específico. Aunque en esta reunión ahorita no hay hermanas, pero esperamos que vean el video, por el contexto se refiere más probablemente a las esposas de los diáconos. O sea, las mujeres, ¿cuáles mujeres? Las mujeres de los diáconos, las esposas. Y aquí hay algo bien interesante, que en griego, la palabra diácono es un término masculino. No existe la palabra griega para diaconisa. ¿Cómo me vas a decir vos? Pero hay un verso ahí en Romanos 16:1 que dice que Febe era diaconisa en Cencrea y en otro lado dice las diaconisas, que no sé qué. Esa es la traducción. Esa es la traducción, pero en el griego, cuando se traduce correctamente, es, en el caso de Romanos 16:1, Febe era sierva en Cencrea, no una diaconisa. Era una sierva, es decir, ella tenía un servicio especial en la iglesia, no era que tenía una posición de autoridad. Y que las demás hermanas le cuadraban, no, si acaso le cuadraban era porque ganó respeto, la respetaban por su sabiduría, por su corazón, por su madurez, etcétera, pero no por una posición de autoridad. Es interesante por eso también que uno a quien reconoce en la iglesia, a quien reconocemos como diácono es al varón, no a la esposa. Pero aún así, es interesante porque el Señor pone aquí unas áreas en el que las esposas de diáconos deben de cuidar para apoyar a su esposo. Es interesante porque cuando da la lista de las características o cualidades de un pastor, no, ahí por lo menos no aparecen, ¿verdad? Las de una esposa. Allá, por allá sale, las ancianas también sean reverentes y que le enseñen a las más jóvenes esto y esto y esto. Pero no está en el paquete. Aquí sí la metió, a las esposas la metió en el paquete. ¿Y qué dice de las esposas? Que sean radicales, deben ser respetables. Similar al diácono. Que su trato respetuoso a las ovejas, especialmente a las hermanas, genere que la respeten. Su modo de ser, su vida espiritual, su modo de vestir, lo que ella pone en sus redes, los temas de los cuales más habla, todo eso genera respeto. Así, hermanas que están viendo el video, de eso se trata. Que tomen decisiones radicales para llegar a ser respetables por ese tipo de cosas. De ahí bien puntual, cuando pone la segunda característica, es que no sean chismosas. ¿Y por qué lo pone ahí? Bueno, es que miren, una esposa de un líder, es fácil que sepa cosas de la vida de los hermanos
especialmente de las hermanas. ¿Por qué? Porque usualmente vienen las hermanas y le cuentan. La esposa del diácono es una mujer que la ven más madura que yo, y entonces vengo y le cuento mi problema, mi situación, mi rollo, mi vida. Y eso ya es una información que tiene la esposa del diácono. Entonces, la esposa del diácono solo se lo puede contar, si acaso, a su esposo el diácono, si acaso, ¿verdad? A su esposo el diácono, y tal vez, según el caso de la situación, a la esposa del pastor, ¿verdad? De su zona, o cualquiera de las esposas de los pastores. Por otro lado, el diácono también se da cuenta de cosas de la vida de sus ovejas y a veces de la misma zona. Se da cuenta de la cosa. Y entonces la esposa no tiene por qué saber esas cosas. El esposo no le debe de contar. Fíjate que ahí ya están acostados y todo. Fíjate, amorcito, que estoy hablando con fulano de tal o con fulana de tal. Viera lo que me contó. Ay, es que vos ni te imaginas. Vos le ves y no te imaginas. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas pláticas de alcoba? No, el diácono no puede hacer eso, no tiene que estar haciendo eso, a menos que su esposa le pueda ayudar, que pueda participar. La esposa no tiene que estar escurgándole al marido acerca de los hermanos. ¿Y aquel cómo es? Y yo veo así como, ¿cómo están aquí en el matrimonio de ellos? A mí se me hace que, o sea, no, deje de estar escurgando. Por eso dicen no chismosas. Y es importante entonces, número 3 dice ahí, la sobriedad. La sobriedad de la esposa del diácono en sus pláticas, que no se le zafe algo ahí. Sobriedad en su modo de ser. Sobriedad en su vestuario. Esposas de diáconos, esposas de líderes a veces no son tan sobrias en su vestuario. Y el esposo ni se da cuenta, o más bien avala eso. Y hasta lo pone en redes, esas fotos. Fueron a la playa y la pone ahí en traje de baño. Como que nadie la va a ver. Sobriedad, que no sean cosas banales las que habla o que pone, cosas que no hay en las redes, o cosas sensuales ahí, ustedes saben, las escenas ahí que a veces se ponen esas fotos, o de pelea, peleando ahí con no sé quién, peleando con los del Motagua, con los del Olimpia, peleando con los de política, peleando con los de no sé qué, ¿verdad? Una cosa es argumentar, rebatir, por ejemplo, toda esta onda del progresismo, LGTB, el aborto, y otra cosa es ponerse peleón, ¿verdad? Igual, varones, no se trata de que seamos peleones en las redes, sino que pongamos pensamiento, lo usemos bien. Y otra característica que menciona para las esposas de líderes de diáconos es que sean fieles en todo. Fidelidad. Se les puede pedir alguna ayuda y podemos confiar en que lo van a hacer. Una de las cosas que puede ayudar mucho una esposa de diácono es con las hermanas de su grupo, ¿verdad? Enseñándoles, discipulándolas, tal vez no a todas, pero con que una o dos pueda discipularla, que vea cómo ayuda a que esas hermanas, las que pueda, una, si solo puede una, pues una, las hermanas que pueda, las ayude a mejorar como hijas de Dios, las ayude a mejorar como esposas a esas otras ovejas, las ayude a mejorar como mamás. Entonces viene alguno de ustedes y me pregunta, pero ¿y si mi esposa es, no es como dice ahí? ¿No es como debería de ser la esposa de un diácono? Uno, no vayas a exigirle. No vayas a tratarla mal por fallar. No vayas a hacer eso. Acá entra el elemento ese de que el diácono gobierne bien su casa. Implica que va a gobernar, va a ver cómo maneja y soluciona ese problema, esa situación. Implica que entonces el esposo, el diácono, va a ver, va a pedir consejo, va a ver cómo hacer para ayudar sabiamente a su esposa, especialmente orando por ella y dándole ejemplo
y tratándola con amor. Ganarla para el Señor, ganarla para la causa, para la visión. Que el Señor le muestre a ella, esposas, oigan, que el Señor te muestre el privilegio que tenés, que pocas tienen. ¿Cuál privilegio? El de ser la esposa de un líder. Que Dios te haga ver el privilegio que tenés de ser la esposa de un líder, de un diácono, de un encargado. Es un privilegio que lo valores altamente. Entonces eso te va a ayudar a acoplarte. Pablo termina con el verso 13. Porque los que sirven bien como diáconos obtienen para sí un buen grado de dignidad y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es un reto a cumplir y hacerlo bien. El reto a cumplir bien tu rol de diácono, que ejercen bien, dice el diaconado, que lo hacen bien. Qué lástima, miren, qué lástima cuando servimos mal, cuando descuidamos un poco el diaconado. Hay épocas, creo que todos pasamos por ahí, hay épocas en las que no lo hacemos tan bien. Pero aquí hay un incentivo. Si lo hacemos bien, el diaconado, se obtiene un buen grado de dignidad y mucha confianza. Se obtiene una posición de honor. O sea, te volvés más influyente. Ya no solo en tu grupo, empezás a trascender a tu grupo, empezás a ser influyente en tu zona, en la iglesia. Influencias más vidas. Tu ejemplo, tus palabras, tu enseñanza se vuelve más confiable. Vas a ser un modelo para otros. Los hermanos confiarán más en ti. Algunos diáconos a veces deciden ser así, voy a ser así. Y luego, poco a poco, se van enfriando, se van acomodando y algunos hasta descuidan su posición. O se emocionan más por otras cosas que son de menor valor. Entonces, te necesitamos caliente para el Señor, porque eso podría llevarte incluso a ser un anciano, a ser un pastor. Todo se trata de que seas radical en este tipo de cosas. Ser radicales en este tipo de cosas. No hay tiempo, no hay que ser diáconos o líderes tibios. No hay tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque por pura gracia pues estamos en la posición que tú nos has puesto, nos has dado. Has estado trabajando en nuestra vida y nos has hecho diáconos, líderes, pastores. Señor, no es un logro nuestro, no es que simplemente sucedió, es algo muy valioso. Para ti es muy valioso porque nos encomiendas la vida de tus ovejitas que son la niña de tus ojos. Tu tesoro nos lo encomiendas a nosotros. Por eso tú quieres que seamos este tipo de hombres y ese tipo de mujeres. Te pido por todos estos hombres y las mujeres que están viendo este video, Señor, que seamos radicales en crecer en estas áreas. Que regularmente nos estemos autoevaluando en estas cosas y busquemos en otras partes de la Biblia, ¿qué más dice acerca de los diáconos, de los líderes? Es para tu gloria, Dios, porque eso trae tu bendición y multiplicación de líderes, multiplicación de discípulos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.